Buenos días a todos. Esta es la capacitación del día de hoy. El tema es dibujo isométrico y yo lo voy a presentar, arquitecto Marco Antonio Cervantes. Vamos a definir un poquito acerca de lo que es un dibujo isométrico. La definición de isométrico es una proyección, una representación gráfica de objetos tridimensionales utilizado por dibujantes. Tiene la facilidad o la ventaja de que esta representación en perspectiva nos ayuda a entender un poco más la profundidad de un sitio, de una dimensión o la forma en que se distribuye una instalación utilizando 3 dimensiones. Es importante, ahorita les voy a explicar, entender que el dibujo isométrico está diseñado en un ángulo de 30 grados. Ahorita lo voy a explicar. Aquí tenemos esta figura, la cual vamos a representar de manera isométrica en este cubo. Si nosotros aquí, utilizando la herramienta de AutoCAD, verificamos esta línea, aquí nos indica que tenemos un ángulo de 30 grados. Vamos para acá, y bueno, este está a 90. A la hora de nosotros querer representar una figura de manera tridimensional, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. En este ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de vistas: la vista de perfil, la vista de alzado y la vista de planta. En otras palabras, la vista de perfil sería una vista lateral, la vista de alzado sería una vista frontal o de frente, y la vista de planta sería una vista aérea. Si nosotros quisiéramos representar esta figura en este sitio, podríamos decir que esta es la vista de perfil, este es el alzado, y esta superior es la vista de planta. Entonces, el dibujo isométrico tiene que ver con la representación de una figura en 2D de manera tridimensional. ¿Cómo lo haríamos? Aquí tenemos marcada, por ejemplo, en la vista perfil, 9 cuadros, que si nos damos cuenta, en esta vista perfil también son estos 9 cuadros. Lo que yo voy a hacer es marcar únicamente los cuadros que están remarcados en negro. Nos damos cuenta que son los 3 de abajo y los 2 del extremo derecho. Entonces podemos representarlo de este modo. Esta misma vista, al ser una vista lateral, podríamos decir que es la misma que está acá. Hasta el otro lado. Ahora, si vemos la vista de alzado, vemos cómo aquí hay una línea que divide de los primeros cuadros de abajo y los cuadros de arriba. Esto es porque si nosotros viéramos la vista de este cubo de frente, vemos cómo están los 3 cuadros de abajo y por último los cuadros de arriba. De este modo nosotros podemos representar ya esta imagen de manera tridimensional. ¿Por qué es importante aprender esto y conocer esto? Porque nuestras instalaciones normalmente están ubicadas en un sitio confinado, con una forma bien definida. Y para nosotros poder definir mejor y de mejor manera cómo va a estar nuestra instalación, es importante conocer el entorno que va a contener dicha instalación. Entonces, este sería un ejemplo muy sencillo de cómo representar una figura en 2D de manera tridimensional. Buscando un ejemplo un poquito más complicado, tenemos esta figura. Y lo que vamos a hacer es muy similar. Primero vamos a entender que los lados se comportan de la misma manera.
perfil, alzado y planta. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo hay líneas que dividen todo este lado. Esto nos quiere decir que están en diferente posición, de manera escalonada, igual que en la otra parte. Vemos que el perfil y el alzado nos indican una forma escalonada. Y la vista aérea, la vista de planta, nos indica que está en forma de L. Entonces, utilizando esa información, nosotros podemos ya representar del siguiente modo. Aquí nos indica que está utilizando un cuadro. Y corre hacia acá. Viene un segundo cuadro y termina en la parte superior. En la vista de perfil, viéndolo desde acá, nos indica que es la misma forma. Una vez que ya dibujamos esta parte, podemos dibujar la vista aérea. Acá nos indica que en la vista superior solo hay un cuadro, un cubo. Y en la vista del alzado y de perfil nos indica que va bajando de manera escalonada. De este modo yo puedo darle ya el dibujo, este concepto, escalonado. Y de esta forma ya podemos representar esta forma de 2D a 3D. Por eso es muy importante entender cuál vista es cuál en la representación 3D. La vista de planta nos indica esta forma de L. Aquí la vemos. La vista de alzado nos indica esta vista en esta dirección. Y la vista de perfil nos indica esta vista en esta dirección. Bueno, por último, vista de planta es esta dirección. Cuando nosotros transportamos esta información a un plano tridimensional, lo que logramos es pasar una vista de 2 dimensiones a una vista de 3 dimensiones. Al final veremos un ejemplo de cómo estas vistas tridimensionales nos ayudan a entender mejor una instalación. Quisiera hacer un último ejemplo de esta figura, que en apariencia es un poco más complicada, pero al analizarla ahorita entenderemos cómo la podemos representar. Ya que identificamos y definimos nuestras vistas, vamos a comenzar a dibujar lo que nos muestra aquí. Por ejemplo, vemos que la vista de perfil tiene 3 figuras en diferentes profundidades. ¿Cómo sabemos esto? Por las líneas más marcadas. Esta línea que está aquí nos indica que esto está a otra profundidad que este cuadro de acá y que este cuadro de acá. Entonces, cuando queremos saber cuál está más afuera, tenemos que venir a la vista de planta. Entonces nos damos cuenta que este cuadro está más al fondo, o sea, este cuadrito de aquí sería este de aquí. Y toda esta área que está como
escalonada, es esta vista de aquí. Vamos a tratar de representarlo. Nos dice aquí que es un cuadro hacia arriba, uno hacia la derecha, después sube otro cuadro y corre dos hacia la derecha. Podemos dar cuenta, son estos dos cuadros. Pues dice que bajan dos cuadros aquí. Entonces vamos a bajar en este lado dos cuadros. Y por último nos dice que cierran la parte de abajo con 3. Listo. En el alzado, que es esta vista de aquí, podemos ver que comienza subiendo dos cuadros en el extremo izquierdo. Posteriormente uno, baja uno y corre dos. Por último cerramos aquí. Y por último, con la vista de planta, vemos que esta línea que está aquí es esta misma. Entonces vamos a correr uno aquí y dos aquí para cerrar perfectamente aquí, que son estos de aquí. Este es el primero y estos los dos. De mismo modo aquí avanza uno. Lo único que vamos a hacer aquí es cerrar la figura. Y por último, en la vista de alzado me muestra que, y en la vista de perfil, que los últimos cuadros de esta forma, los que voy a indicar a continuación, y este que es la misma figura, se proyecta un cuadro arriba. Entonces, aquí subo, corro 2, que es lo que me indica la vista de alzado. Listo. Así quedaría cerrada esta figura ya en una representación tridimensional. Si nos damos cuenta, la verdad es que es un tema demasiado sencillo, pero que requiere práctica, sobre todo para la identificación de los espacios en 3D. Es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar una dimensión en las 3 dimensiones, es decir, un espacio ya visto desde una manera tridimensional. Porque cuando nosotros aprendemos a hacer eso, podemos entender mejor una instalación. Aquí tengo una imagen de un isométrico de una instalación. Si nosotros nos damos cuenta, es muy importante no solamente entender cuál es la forma en la que está constituida nuestra instalación, no solamente es plantear canalizaciones y trayectorias, sino que es muy importante conocer cómo está constituida el espacio, la habitación en la cual nosotros vamos a colocar una instalación. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo muy sencillo de un espacio en el cual pudiéramos tener aquí nuestro tablero. Vamos a dibujarlo rápido. Listo. Entonces, si yo quiero hacer la distribución aquí, por ejemplo, del alumbrado, para mí es muy importante primero entender cómo es el espacio, para que entonces ya yo pueda darle tiempo al diseño de la distribución.
Por aquí baja alguna luminaria. Y de este modo, pues ya puedo yo entender también mejor qué es lo que necesito para yo ejecutar esta instalación. ¿Qué es lo que necesito para solucionar esta conexión aquí? ¿Qué es lo que necesito para bajar aquí? De modo que ya yo entienda y también la persona que interpreta ese isométrico entienda cómo es que está el espacio y cómo es que va la instalación. Cuando yo dibujo un isométrico es importante que yo considere, por ejemplo, dónde se encuentran las puertas en el sitio que va a ser intervenido. Otro tema que tenemos que considerar son las dimensiones del sitio en el que voy a estar ejecutando. Aquí obviamente pues es un espacio propuesto con unas dimensiones estimadas, pero es importante que conozcamos el espacio, porque entonces vamos a entender de qué tamaño es la trayectoria que yo voy a ejecutar. Vamos a poner las dimensiones en otro color. Entonces es muy importante no solamente entender la parte técnica, sino también entender un poquito la parte del espacio, entender el espacio donde vamos a trabajar, donde vamos a intervenir, y que ese espacio esté representado justamente dentro de nuestros isométricos. Es importante saber, por ejemplo, si la estructura del edificio nos implica a nosotros hacer un ajuste en la trayectoria. Por ejemplo, supongamos que aquí hay una viga y que esta trayectoria ya no la puedo ejecutar de este modo porque la viga impide un poco el paso. Entonces, en mi isométrico, yo tengo que representar aquí que va a subir para poder librar la viga. Y eso es algo de lo que tengo que representar yo. Para eso es muy importante que a veces estos detalles como una viga, una columna, como un paso de muro, estén bien representados. Por ejemplo, si esta instalación tuviera que proyectarse más allá del muro, lo que yo tengo que hacer es representar aquí un paso de muro. Y de ese modo, pues ya se entiende en el espacio real cómo es que la instalación va. Si yo voy a colocar, por ejemplo, charola y tengo un tipo de soportería especial, tengo que indicarla en mi isométrico. Ya, ya sea charola, ya sea tubería que pasa por aquí encima, pues yo ya estoy entendiendo a qué distancia está mi soportería, y a qué distancia o cómo es que va acomodada nuestra canalización. Es muy importante que consideremos todos esos puntos a la hora de ejecutar un isométrico para que el isométrico esté lo más detallado posible y no solamente facilite el trabajo, sino también su interpretación. No siempre la persona que ejecuta el isométrico es la persona que ejecuta el trabajo. Y lo más importante es darle la herramienta o las herramientas necesarias a la persona que va a ejecutar el trabajo para que lo pueda hacer de la mejor manera. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les vamos a dejar una actividad para que la puedan trabajar. Y pues muchas gracias por su atención. Estamos en contacto.